La clase de hoy vamos a ver taxonomía de suelos. La bibliografía recomendada para esta clase es la que vamos a utilizar, la taxonomía que vamos a utilizar es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es el Soil Survey Staff 2014 Key to Soil Taxonomy. Esto está disponible en la web y también está disponible en el aula virtual. Algo también vamos a ver en el práctico sobre la clasificación de FAO, que son las nomenclaturas, las dos nomenclaturas que ustedes van a encontrar en la bibliografía que consulten de acá a futuro. Pero básicamente, ¿cuál es el objetivo de clasificar un suelo? Básicamente nosotros cuando clasificamos un suelo desde un punto de vista agrícola, como lo estamos viendo ahora, nosotros tratamos de agrupar de acuerdo a propiedades similares, ya sean físicas, químicas, biológicas, ¿sí? Porque los suelos se consideran un recurso natural no renovable mucho más complejo que el aire y el agua para clasificar. Básicamente, hay muchos sistemas taxonómicos, como les mencioné al principio, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos, que son los más comunes que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Básicamente, la taxonomía sirve para la interpretación del inventario de suelos, parte a partir de la leyenda revisada de FAO en la Carta de Suelos a nivel mundial, y el WRB es una clasificación de FAO que facilita las correlaciones entre los distintos sistemas de clasificación de suelo. Básicamente, recordemos que nosotros en la primera clase vimos un poco de historia, cómo fue el progreso en cuanto a las taxonomías. Las primeras clasificaciones, las que hizo, por ejemplo, Dokuchayev en Rusia, lleva a cabo, clasifica los suelos según los factores de formación y el ambiente, ¿sí? Posteriormente, más que nada, la primera aproximación la tiene el sistema de clasificación francés, da enfoque a los procesos y finalmente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos empiezan a emplear los horizontes diagnósticos. Vamos a ver entonces la clasificación del Soil Survey Staff, que es la que vamos a aprender. ¿En qué se basa esta taxonomía? Se basa en un perfil modal o morfológico, que vamos a tener propiedades mensurables, es multicategórico, agrupa suelos vírgenes y alterados y usa terminología nueva. Básicamente, la taxonomía que nosotros vamos a aprender ahora es autoexplicativa. O sea, si ustedes logran aprenderse la raíz de cada uno de estos componentes, ustedes solamente con leer el nombre del suelo van a poder interpretar hasta las características climáticas sin haberlo visto. Este sistema agrupa, digamos, en este afán que tiene el hombre de categorizar, vamos de lo más general a lo más específico. ¿Sí? Tenemos el primer, eje para diferenciar los suelos es el orden, que son 12. Después vamos a tener el suborden, que son 63, el gran grupo, que son 319, subgrupo, que son 2484, la familia, que son alrededor de 8000, y las series más de 19000, y contando porque las series, a medida que se avanza con la cartografía de suelos a nivel mundial, van incrementándose en número. Pero básicamente tenemos, como dijimos, la unidad taxonómica, que es la creación de la mente del hombre, que esta unidad taxonómica está compuesta por un núcleo central o un perfil modal. Nosotros vamos a ver en el práctico una ficha que se va a constituir el perfil modal de la serie X, digamos, y va a ser el que representa, digamos, a la mayoría de los suelos que tengan el mismo nombre taxonómico. Y tiene perfiles relacionados que varían en torno a ese central. Es un poco confuso, pero después cuando veamos los ejemplos, en la parte práctica se nos va a resultar más claro. El orden. El orden es el primer punto que nosotros partimos
para poder empezar a clasificar un suelo. Básicamente están agrupados los suelos en función de los procesos formadores, evidenciado por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos. O sea que aquí es clave para la taxonomía de suelos que lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar los procesos pedogenéticos. ¿Sí? Dentro de los 12 órdenes, yo se los voy a mencionar a todos, pero acá vamos a hacer hincapié en los 4 órdenes presentes en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Que son los molisoles, los alfisoles, los entisoles y los aridisoles. Les voy a mencionar a todos, por lo pronto. El alfisol, cuyo elemento formativo es alf, todos los alfisoles van a terminar con esta partícula formativa. ¿De dónde deriva? De la palabra pedalfer, no tiene un significado. Andisoles terminan en and, y quiere decir que derivan de los Andes y lo vamos a encontrar en los Andes. Aridisol, id, que significa árido. Entisol, ent, que significa reciente. Gelisol, que termina en el, que quiere decir gélido, frío. Histosol, ist, deriva de histos, que significa tejido. Inceptisol, ept, inceptum, que significa inicio. Molisol, termina en ol, deriva de molis, que significa suave. Oxisol, ox, deriva de óxido, quiere decir que es un suelo oxidado. Espodosol, od, espodos, que quiere decir ceniza. Ultisol, ult, último. Y vertisol, ert, quiere decir invertir. ¿Sí? Dentro de los subórdenes, los órdenes los vamos a ver en la próxima clase con mayor detenimiento. Los subórdenes es la subdivisión en función de alguna homogeneidad genética de las propiedades. Puede ser humedad, temperatura, material parental, la presencia de algún horizonte diagnóstico. Entonces, a esas 3 letritas que yo les acabo de mencionar, adelante le vamos a poner alguno de estos elementos formativos. Por ejemplo, ALB, albus, que quiere decir blanco, con la presencia de un horizonte álbico. And, que es modificado de ando, de ándico, por ejemplo. Acu, que significa aqua o agua, que es un régimen de humedad acuico. Ya vamos a ver particularmente en cada una de los órdenes cuál es el elemento formativo que va y cómo se va a ir formando el nombre. Gran grupo. La subdivisión de los subórdenes está por la intensidad del proceso diagnóstico. Acuérdense que ya veníamos de lo más general y ahora estamos yendo a lo más específico. El gran grupo va en función de la intensidad y también se utilizan los mismos elementos formativos que un poco que vimos en los subórdenes. O sea que cómo se va a ir formando el suelo. Vamos a ir teniendo las primeras 3 letritas últimas, por ejemplo, si es un molisol ol, le vamos a agregar las 3 letritas que corresponden al suborden y ahora 3 letritas adelante que van a corresponder al gran grupo. Y acá tenemos, por ejemplo, ARG, que quiere decir arcilla, proviene del demónico argilita y quiere decir que es la presencia de un horizonte argílico. O cal, que es de calcis, que significa que hay la presencia de un horizonte cálcico. El subgrupo. El subgrupo ya vamos a un nivel de abstracción, lo que se denomina las series más bien inferiores. El subgrupo define el concepto central del taxón perteneciente al gran grupo y propiedades que indican la intergradación a otros grandes grupos, subórdenes u órdenes o extragradación a no suelos. El subgrupo típico quiere decir que tenemos propiedades claramente expresadas del orden al cual pertenece, suborden y gran grupo. Por ejemplo, aplustol típico. El subgrupo intergrado presenta propiedades de otros grandes grupos, subórdenes u orden. Por ejemplo, terminan en ico y sería, en este caso, un aplustoléntico, quiere decir que es un molisol con características de entisol. Subgrupo extragrado es cuando tienen alguna propiedad aberrante que también termina en ico y en este caso sería, por ejemplo, un atrudol abrúptico. Abrúptico quiere decir que hay un cambio abrupto, por ejemplo, dentro de la textura del suelo o en la horizonación del mismo.
Familia. La familia más que nada indica cuáles son las propiedades más importantes para el crecimiento de las plantas. Entonces se lo relaciona con la temperatura, con la mineralogía y con las clases texturales. Y aquí empezamos a hablar de lo que se llama las secciones de control. La sección de control me permite definir digamos, la textura del suelo a nivel familia. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen un análisis de suelo van a tener la textura por cada horizonte. Podemos decir que la familia sería el promedio ponderado de todas las texturas que componen ese perfil modal de suelo. Entonces nosotros tenemos que ver acá las siguientes secciones de control que con Axel en el práctico lo van a ver más detenidamente. Si tiene un horizonte BT va desde el techo hasta los 50 centímetros. Si no tiene argílico ni nátrico, desde los 25 hasta el metro. Y si dentro del metro hay un duripán, fragipán o algún límite duro, es hasta donde llega ese límite. La familia textural, ustedes van a emplear este triángulo que fíjense que tiene menos campos que el que ustedes tienen para hacer la clasificación textural por horizonte. Básicamente, si ustedes tienen más de 35% de partículas de 2 milímetros, le van a tener que agregar los siguientes adjetivos como fragmentaria, esquelético arenosa, esquelético franca, esquelético arcillosa. Si ustedes tienen partículas finas menos de 2 milímetros, van a entrar con este triángulo y van a clasificar como arcillosa muy fina, franca fina, limosa gruesa, franca gruesa o arenosa. La mineralogía van a tener que hacer, por ejemplo, un estudio con microscopio. Van a ver si es carbonática, sulfática, micácea, silicia. Cuando dice mixta es porque generalmente no se le ha hecho una mineralogía precisa. Y temperatura tiene que ver con el régimen de temperatura del suelo, frígida, mésica, térmica, hipertérmica. Serie. La serie es la categoría más baja del sistema y las variaciones más sobresalientes en los rasgos morfológicos, que son la base para diferenciar la serie. Básicamente está representado por el perfil modal y tiene un nombre que va generalmente de acuerdo a un punto geográfico, una ciudad, paraje, un río cercano. Para determinar la serie también tenemos una sección de control. Para suelos muy someros, con contacto lítico o paralítico, menos de 36 centímetros es todo el perfil y coincide con la sección de control de familia. Para suelos someros con contacto lítico, fragipán, petrocálcico, duripán, por debajo de los 36 centímetros, pero a menos de 1 metro, la sección de control es todo el perfil y también coincide con la familia. Para suelos profundos sin contacto lítico o paralítico dentro del metro y sin horizonte diagnóstico, la sección de control es desde los 25 centímetros al metro. Y para suelos profundos sin contacto lítico o paralítico, pero con horizonte diagnóstico, la sección va desde los 25 hasta la base de los horizontes diagnósticos, nunca más de 2 metros. Y otro caso particular son los suelos enterrados. Es un caso especial dentro de la taxonomía, ya que se considera un suelo enterrado si un manto reciente de más de 50 centímetros, si es menor no se considera enterrado, tapa el suelo que se encontraba en teoría en desarrollo. Para ello se lo clasifica a nivel de gran grupo con el adjetivo tapto, ¿sí? Entonces quedaría apludol tapto árgico. O sea, ustedes al leer eso saben que el horizonte se encuentra, que el perfil modal de suelo se encuentra enterrado. Y ahora vamos a un ejemplo. Yo les dije, ¿cómo vamos a nombrar un suelo? Este perfil de suelo corresponde a la serie Marcos Juárez. Es el orden al que pertenece este suelo, es un molisol. El suborden es udol, ya vamos a ver que udol representa el régimen de humedad de suelo. El gran grupo es un argiudol, recordemos que era la intensidad de un proceso, que en este caso sería un horizonte argílico. No tiene características con otros órdenes, subórdenes o gran grupo, por tanto es típico. La familia textural es limosa fina, mixta térmica, o sea, mixta quiere decir que desde el punto de vista mineralógico no se ha hecho una mineralogía precisa. Térmica es el régimen de temperatura y corresponde a la serie Marcos Juárez, que es la localidad donde se hizo ese perfil modal. Y acá vemos un poco los suelos de la República Argentina y principalmente de la ciudad
de la provincia, perdón, de Córdoba. ¿Sí? Fíjense que en Córdoba tenemos alfisoles, molisoles, aridisoles y entisoles.